Buen día para todos, mi nombre es Brian Díaz. A continuación daremos desarrollo al primer trabajo de Derecho Tributario 2 junto a mis compañeros Durley Hasblady y Juan David. Entonces, a continuación los objetivos del trabajo. Entonces buscamos relacionar y contextualizar los conceptos básicos de la obligación tributaria y los tributos más importantes. Entonces analizaremos el marco teórico de los impuestos, las normas y procedimientos que rigen a los impuestos. Profundizar en el impuesto a la renta y complementarios y los elementos generales y conceptuales. Conocer a fondo la diferencia entre residencia fiscal y domicilio fiscal. Hablamos en este primer punto de la obligación tributaria. Decimos que la obligación tributaria se origina al momento de realizarse los presupuestos previstos por la ley como generadores del impuesto. Dentro de la obligación tributaria hablamos de obligación sustancial y obligación formal. Se configura la obligación formal como la forma de pago, la cuantía, los trámites e inscripciones que en sí el contribuyente debe realizar para que el Estado sepa que en sí él es un contribuyente. La obligación sustancial surge en sí en el momento en que se paga el impuesto, es decir, la obligación sustancial es en sí el pago del impuesto. Entonces tenemos unos componentes que son el sujeto activo, sujeto pasivo. Sujeto activo hablamos del Estado, que es el encargado de recaudar dicha obligación tributaria. Los sujetos pasivos, que son las personas naturales o jurídicas, que están obligadas a tributar. Los componentes, dentro de los componentes entonces hay una base gravable, el hecho generador del impuesto, la tarifa. Recordemos que la obligación tributaria entonces nace de la necesidad de financiar al Estado con la finalidad de garantizar la estabilidad y el bienestar de los ciudadanos. En el artículo 95 de la Constitución Política habla de los deberes de los ciudadanos y nos dice de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. Hablamos de la extinción de la obligación tributaria. Entonces, ¿cuáles son las formas de extinción de la obligación tributaria? Dentro de este punto hablamos de la responsabilidad por el pago de los impuestos. Hablamos de los sujetos pasivos o responsables por la tributación, responsabilidad solidaria entre los socios por el pago de los impuestos de una sociedad y la desestimación de la persona jurídica. Hablamos de solución o pago. Los lugares de pago deben estar establecidos. Se pueden optar opciones de obras por impuestos, la condonación de la obligación, la compensación, la insolvencia del deudor o la prescripción de la deuda después de un periodo establecido. Vamos con el título preliminar del Estatuto Tributario, obligación tributaria. Como habíamos dicho, el origen de la obligación sustancial se genera dentro de los presupuestos previstos. Los sujetos pasivos son los responsables directos del pago del tributo. Contribuyentes, entonces sujeto sobre quien se realiza el hecho generador, contribuyente o sujeto pasivo. Responsable, no son contribuyentes pero deben cumplir con las obligaciones de ellos por disposiciones de la ley. Y en su último artículo nos habla sobre los sinónimos, nos dice que contribuyentes y responsables son sinónimos. Muchas gracias. Bueno, en el presente trabajo vamos a hablar un poco sobre el impuesto sobre la renta y complementario, sobre la residencia fiscal, quiénes son contribuyentes, quiénes no lo son. Bueno, para empezar, este impuesto sobre la renta y complementario es básicamente pues, es un tributo de orden nacional que grava a las personas tanto naturales como jurídicas teniendo en cuenta los ingresos que hayan obtenido pues, durante el periodo gravable. Las principales características es que es un impuesto, como mencioné antes, de orden nacional porque cubre todo el país y el recaudo lo hace la misma nación, y porque es directo porque grava las rentas de las personas naturales o jurídicas directamente a ellos. Los elementos que lo componen: está el sujeto activo, que es en este caso el Estado, ya que es quien recauda y quien exige el pago de dicho impuesto. El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica sobre quien recae la obligación del pago del impuesto. El hecho generador son los ingresos, ya que estos son la base sobre la cual se calcula el valor a pagar del impuesto. La base gravable pues es el valor sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto de renta, que se denomina renta líquida gravable, y las tarifas son aquellos porcentajes que determinan el valor que una empresa o persona debe pagar acorde a su renta líquida. Bien, entre los ejemplos, en el sujeto activo pues es el Estado colombiano. En el sujeto pasivo podríamos colocar ejemplos de empresas. Hay, por ejemplo, Flores Porvenir, Mónaco, Flowers. ¿Cuál sería el hecho generador? Los ingresos, utilidades o rentas obtenidas por esas empresas durante el periodo gravable. Bueno, ejemplo de la base gravable. Bueno, acá tenemos un ejemplo en donde hay unos ingresos
de 1.000.000 hay unos costos de 500.000 y unas deducciones de 100.000. Entonces, al millón, cuando le quitamos los costos menos las deducciones, nos da una renta líquida gravable de 400.000 y sobre esta base es sobre la cual se va a aplicar la tarifa para sacar el impuesto. Y las tarifas tenemos como ejemplos el 32%, el 31%, el 35%, que eso pues se fija de manera anual. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el impuesto de la renta complementaria según el estatuto tributario. Este nos habla de que se puede hacer una declaración voluntaria del impuesto a la renta. Entonces, pues los contribuyentes que no están obligados a declarar renta no deben presentarla, pero si desean pueden hacerlo de manera voluntaria. El impuesto de renta de las personas que no están obligadas a declarar es la suma de las retenciones que le hayan pues practicado en el respectivo año. Entonces, pues, básicamente, es si la persona quiere hacerlo, pero pues no estaría, digamos, que obligada ante el Estado. Bueno, personas naturales y sucesiones líquidas, que es una sucesión ilíquida, es el total de todos los bienes y deudas, incluso rentas de una persona natural que ha fallecido, pero que sus bienes y deudas no han sido adjudicados a sus herederos o legatarios aún. Es decir, que aunque la persona esté muerta, pues debe seguir, digamos que pagando su declaración de renta. Bueno, ambos sujetos en mención, tanto la persona natural y las sucesiones ilíquidas, están sometidos al impuesto de rentas. Y los cónyuges también están obligados a declarar, pero de manera individual en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas. También personas naturales residentes y no residentes. Las personas, tenemos pues las personas naturales residentes, bien las personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes con residencia en el país en el momento de su muerte están sujetas al impuesto sobre la renta complementaria. También las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país y las sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país en el momento de su muerte solo están sujetas al impuesto sobre la renta complementaria respecto a sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Bueno, digamos que ser residente fiscal en Colombia implica que la persona debe declarar todos los bienes y los ingresos que tenga dentro y fuera del país, renta mundial. Y pues esta determinación o verificación de la residencia de alguien para efectos tributarios se debe establecer por cada año gravable, ya que pues cada año esto puede variar. Bueno, residencia para efectos tributarios, bueno, una es permanecer continua y discontinuamente en el país por más de 183 días calendarios, incluyendo el día de entrada y de salida de la persona en el país. También encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano o con otras personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano. También otra es ser nacionales y que durante el año o periodo gravable a su cónyuge o compañera permanente no separado legalmente o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país. Otra opción es que el 50% más de sus ingresos sean pues de fuente nacional, que el 50% más de sus bienes sean administrados en el país. Otra que habiendo sido requeridos por la administración tributaria, para ello no acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios. Bueno, sociedades y entidades que están sometidas al impuesto. Bueno, las sociedades y entidades nacionales son grabadas tanto por sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional, como las de fuentes, como las que se originan de fuentes fuera de Colombia. También las sociedades y entidades extranjeras son grabadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional. Bueno, de manera muy general también, bueno, las entidades contribuyentes son contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios asimiladas o sociedades anónimas, las empresas industriales, comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Y pues hay unos fondos públicos y por ejemplo Telecom que son pues contribuyentes sobre la renta y complementarios, los fondos públicos que cuenten con una persona jurídica toda vez que sus recursos provengan de impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales. También por ejemplo las instituciones de salud, las instituciones financieras también están obligadas a declarar. Bueno, antes de continuar con la exposición, entonces me gustaría que ustedes por lo menos pudieran tener un poco de claridad en el tema de ser declarante de renta y no declarante de renta. El declarante de renta es la persona que el patrimonio bruto sea superior o igual a 163.380.000 pesos colombianos y los no declarantes de renta son las personas a las cuales los ingresos brutos, más del 80 o el 80%, sea constituido por su relación laboral. Siguiendo con esto, los contratos de colaboración empresarial son los cuales diferentes personas o empresas se unen para colaborar en el desarrollo y ejecución de un negocio sin constituir una persona jurídica distinta pues, a las que colaboran en el contrato. Entre ellos estarían los consorcios, los joint ventures, las uniones temporales y las cuentas de administración. Sin embargo, pues las partes en el contrato de colaboración empresarial sí deberían declarar de manera individual sus activos, pasivos, costos, ingresos y deducciones que le corresponden de acuerdo a la participación dicha en el contrato de colaboración empresarial. Siguiendo con esto, pues los contribuyentes del régimen tributario especial pues, son para las asociaciones, fundaciones y corporaciones constituidas como sin ánimo de lucro. Serían contribuyentes del impuesto sobre la renta y pues complementarios conforme pues, a las normas establecidas en el artículo 19 del Estatuto Tributario. La retención en la fuente en el régimen tributario especial
pues estarían sujetos a la retención de la fuente de acuerdo pues, a las normas vigentes 2022 sobre los ingresos por rendimientos financieros que perciban durante el ejercicio grabable. Por otro lado, los ingresos que pues, lleguen a obtener de este tipo de correspondientes que no sean que a las actividades del sujeto social no estarán sometidas a la retención de la fuente. Las cajas de compensación claramente son contribuyentes declarantes del impuesto de renta, pero respecto a las actividades industriales, comerciales y financieras que se generen, distintas a las que tengan que ver con salud, educación, recreación y desarrollo social. Las cooperativas y otros contribuyentes, las cooperativas en sus distintas presentaciones forman parte del régimen tributario especial. Siempre nacen con el 20% y lo que la diferencia de las otras entidades que nacen en el régimen ordinario tributando de tarifa general. Las personas que, digamos, las personas jurídicas originadas que en las constituciones de la propiedad horizontal que lleguen a destinar algún tipo de bienes para explotación industrial o comercial, esas personas tendrán que ser contribuyentes de renta sobre los beneficios que se lleguen a generar. Las entidades no contribuyentes son tales como la Nación, las entidades territoriales, la Cruz Roja, la Superintendencia, las unidades administrativas especiales, el bienestar familiar, la defensa civil, la Junta de Acción Comunal, las asociaciones de padre de familia, realmente las sociedades de mejoras públicas y pues lo que les sigue. Las entidades no contribuyentes declarantes son tales como los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, el Consejo Nacional, los movimientos políticos, eh, las entidades o sociedades de alcohólicos anónimos. Esas serían entidades no contribuyentes declarantes.